Bueno, queridos y queridas colegas que nos acompañan hoy, a las personas que nos están acompañando en primer lugar a través, ¿no es cierto?, de la plataforma de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, y también a los estudiantes y colegas que nos acompañan aquí en el Departamento de Historia y Geografía. A todos y todas y todes les damos la más cordial bienvenida hoy a este que es, ¿no es cierto?, el ciclo internacional de conferencias sobre educación geográfica y didáctica de la geografía, donde estamos intentando reflexionar sobre algunos temas de agenda que son importantes y prioritarios de poder profundizar, sobre todo cuando se han instalado algunas controversias sobre algunos de estos conceptos en los últimos años, y eso anima el debate de una comunidad que está activa, que es dinámica, que quiere mejorar, ¿no es cierto?, el uso de categorías y conceptos con los cuales abordamos la enseñanza de la geografía por un lado, y por otro, las aproximaciones que tenemos al mundo escolar en tanto este se entiende como un tipo específico de espacialidad, ¿ya? Por lo tanto, vamos a saludar a todos y todas quienes nos acompañan y todos quienes nos acompañan, partiendo en primer lugar, ¿no es cierto?, por las profesoras convidadas el día de hoy, la profesora Nubia Moreno Lache, querida amiga, ¿ya?, que acaba de, digamos, mostrarnos ahí a través de este medio que nos posibilita el cariño de sus hijas, estaba ahí acompañada de sus hijas, así que a Nubia, con quien hemos compartido un largo camino de colaboración académica y de amistad, te saludo a la distancia, Nubia. Ella es una de las académicas que nos va a acompañar hoy día, y por supuesto también Adriana Andrés, que está desde la ciudad de Chapecó. Estamos desde Bogotá y de Chapecó, ¿eh? Calor y frío, ¿ya? Montaña Adriana me va a matar con lo que voy a decir, pero planicie, me imagino yo que está en un sector bastante menos montañoso que Bogotá, al menos, ¿eh? Queremos agradecer a ambas por estar hoy día acompañándonos, y el tema que nos convoca hoy día es el tema, ¿no es cierto?, de geograficidad, espacialidad. Es una de las sesiones más importantes. Yo les dije a ellas que las estábamos invitando a una sesión bisagra. Hemos estado discutiendo y trabajando en las primeras sesiones sobre cuestiones que hacen referencia a la disciplina: pensamiento geográfico, alfabetización geográfica, raciocinio geográfico, escala geográfica. Y desde la próxima semana vamos a empezar a mirar algunos conceptos que más bien refieren al objeto de estudio de la geografía: conciencia espacial, experiencia espacial, práctica espacial, pensamiento espacial, ¿eh? Entonces, moviéndonos entre disciplina y objeto, ¿eh? Y hoy día es la sesión bisagra, ¿eh?, justamente con dos términos que han sido trabajados por la geografía y por la teoría de la geografía, yo diría, no necesariamente con tanta importancia desde el campo de la educación geográfica, ¿eh? Y esta sesión bisagra hemos querido convidar tanto a Nubia como a Adriana porque ellas tienen una reflexión que les permite aproximarse de mejor forma a estos dos términos y a estos dos conceptos, porque ambas han trabajado con el cotidiano, ¿eh? Entonces, desde allí, ellas van a hacer una lectura que seguramente va a ser sugerente, nos van a permitir de alguna forma también profundizar sobre esto. Voy a saludar a la gente que nos acompaña y que ha saludado en el chat. Ya vamos a dar, ¿no es cierto? Nos saludan Daniel Nieto desde Brasilia, nos dice que nos da las buenas noches. El profesor José Armando Santiago desde Venezuela. Estimados colegas, profesor, un cordial saludo. Los asistentes de esta importante que valoramos esta reunión. Profesor José Armando, es para nosotros un placer y un orgullo que nos esté acompañando, una referencia de la educación geográfica en América Latina. A todos quienes nos están acompañando entonces hoy día, la profesora Lana Cavalcanti, que también nos ha acompañado tanto como ponencista en alguna de las sesiones como con su participación. También es un orgullo y un honor tener la profesora Lana. Recibimos con mucho agrado su saludo. Vamos a comenzar entonces inmediatamente esta jornada de hoy, presentando en primer lugar a la profesora Nubia Moreno Lache. La profesora Nubia Moreno Lache es una especialista, ¿no es cierto?, en temas de educación para las ciencias sociales. Ella, por cierto, ¿no es cierto?, se ha dedicado, ¿no es cierto?, a
profundizar y a complejizar su formación en los temas de educación y de geografía y de educación geográfica, ¿no es cierto? Posee un doctorado, de hecho, en el ámbito de la educación, en un proyecto interinstitucional muy, muy interesante, ¿no es cierto?, que se llevó a cabo por parte de un grupo de universidades en Colombia. Ha sido el corazón de la red LatGeo, fundadora de la red latinoamericana de investigadores en didáctica y, por supuesto, una de las más fervientes y activas miembros de GeoPaideia, que es un grupo también de un grupo de investigación que apoya, ¿no es cierto?, y fortalece los procesos educativos asociados a la geografía. Nubia, para nosotros es un placer. Ella es profesora actualmente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Y Nubia, no sé si se puede decir, pero además Nubia es colaboradora, ¿no es cierto?, en los programas de posgrado en la Universidad Pedagógica Nacional. Su corazón es de la Distrital, pero tiene su corazón dividido, la verdad, ¿no? Su corazón es la Distrital, ¿no? Pero su otra parte, ¿no es cierto?, más activa también está con cariño, ¿no es cierto?, en la UPN. Así que, Nubia, para nosotros es un placer. Te dejamos entonces con los asistentes. Gracias por estar hoy día con nosotros aquí y te agradecemos este espacio que te has hecho para compartir con nosotros esta reflexión. Bueno, muchísimas gracias, profesor y colega, amigo, por supuesto, profesor Marcelo Garrido Pereira. En primer lugar, agradecer esta invitación, saludar a todas las personas. Es un gusto ver al profesor José Armando Santiago aquí con nosotros. Parece maravilloso que lo tengamos aquí, profe, de verdad. Y bueno, gracias por la invitación, lo escribiste muy bien. Mi vida se comparte entre la pedagógica, que hago parte de desde 1986, pero por supuesto que la Distrital también ha sido un escenario muy valioso de aprendizaje, ¿no? Pues bueno, cuando el profesor Marcelo nos invita a esta conversación, y creo que es más desde lo que hemos vivido y desde lo que hemos realizado, lo que nos da paso para entender qué es lo que nosotros pensamos que es posible por una educación geográfica, por una geografía escolar y por una formación de profesores y de profesoras que consideren unos nuevos horizontes en la geografía. Por ahí creo que va dando como pista lo que él dice son una sesión de bisagra, ¿no?, entre la geografía como una disciplina y su campo de conocimiento y todo lo que se ha desarrollado también en esos campos que se han ido abriendo. Voy a compartir la pantalla, espero que funcione todo muy bien. Hicimos unas pruebas previas, también quiero pedir excusas si en algún momento de pronto por ahí ladra el perro, pero la pandemia nos trajo también otras cosas, ¿no? Aprender a vivir con los cachorros, con las mascotas, porque, bueno, creo que no fue fácil estar encerrados para todos y cada uno de nosotros. Bien, entonces, ¿me confirman, por favor, si ya se está viendo la presentación? Sí, se está viendo bien, Nubia. Ah, vale, perfecto. Bueno, entonces yo he pensado que geograficidad y espacialidad son una posibilidad para pensar la enseñanza y el aprendizaje de la geografía, o preferiría invertirlo, el aprendizaje y la enseñanza. Al invertirlo no es caprichosamente, nosotros debemos, en primer lugar, como profesores y como profesoras, irnos interpelando constantemente qué es lo que entendemos por la geografía, reconocer sus giros epistemológicos, metodológicos, conceptuales. De allí que a veces nos leemos solo enseñar y aprender, y creo que es importante aprender y enseñar. Y eso es algo que desde el grupo de investigación, como lo citaba el profesor Garrido, lo hemos ido también resignificando y reaprendiendo nosotros, porque por mucho tiempo hablamos de enseñanza y aprendizaje y ahora queremos hacer efectivamente esa inserción. Vamos a hablar de algunos contextos y antecedentes, algunas ideas que nos han ido apareciendo. A mí esta parte me gusta mucho en la epistemología de la geografía, porque son geógrafos que se nos invisibilizaron, que se nos quedaron como ocultos, ¿cierto? Que se ocultaron mucho tiempo, y que creo que su aporte tan valioso por mucho tiempo en la geografía, pero no menos en la educación geográfica, se pasaron por alto, se omitieron, no se consideraron, y con el giro espacial los empezamos a rescatar, y eso es valioso, pero en la escuela no necesariamente se han rescatado. Y creo que elementos como una investigación que desarrollamos el año pasado y sobre la cual estamos trabajando el informe, que se llama ¿Qué geografía aprender? ¿Qué geografía enseñar? Una lectura de la geografía escolar en Bogotá, nos permite mostrar eso,
que no necesariamente los profesores en aula han reconocido los giros epistemológicos, pedagógicos, de conceptos, de metodologías de la geografía, ni se ha hecho el paso a la escuela necesariamente hecho. Entonces, por eso creo que por ahí es un camino y andaremos en algunas experiencias y posibilidades. Bueno, cuando nosotros hablamos de esa geograficidad y espacialidad, creo que hay primero un interés por entender otras formas de estudiar el espacio geográfico. Eso es súper importante. En la medida que tenemos un interés por entender que no hay una verticalidad en la comprensión del espacio geográfico, entran otras perspectivas. Y en eso es fundamental reconocer la fuerza de la hermenéutica en los estudios espaciales. Porque si bien ella no es que entra directamente con la geografía, efectivamente sí nos va a permitir reconocer esas otras posibilidades que existen y por ello ahí entra también unas posibles interconexiones entre una trayectoria de una geografía histórica, que aprovecho que está el profesor aquí Armando Santiago y que efectivamente en Venezuela han avanzado mucho más en la perspectiva de la geografía histórica, con armonía con esa geografía social. Y esa armonía con la geografía social pues nos va a permitir aterrizar unas categorías muy importantes en donde el sujeto y la intersubjetividad se vuelven importantes. Ahora, lo que pasa es que también la categoría sujeto es una categoría que nos llega tardía en el siglo XX, ¿cierto? No es una categoría con la cual empezamos el siglo XX y fue una conquista llegar a esa categoría de sujeto. Cuando uno mira, por ejemplo, el panorama en Colombia, reconoce varias cosas que justo y en este momento electoral tan tenso que estamos, entre la esperanza y la incertidumbre, porque así nos estamos moviendo, eh, y también la angustia y el desazón, tenemos que reconocer que el sujeto nos aparece es en la Constitución del 91. Antes no nos aparece el concepto de sujeto. Entonces, esa apuesta por configurar la geografía como una ciencia histórica hermenéutica tiene muchas cosas que son importantes que las pensemos. Uno, reconocer esos estudios geográficos, la complejidad, pero también la subjetividad humana. Y ahí yo creo que nosotros como profesores tenemos la deuda todavía de reconocer y estudiar ampliamente la obra del profesor G. Tuan, porque él lo venía haciendo desde los años 60, mal contaditos, pero pues como fue de esos que yo llamo, retomando de pronto a textos como el de Tim Udwin, los geógrafos invisibilizados, y fueron invisibilizados por varias razones. Uno, un canon hegemónico del positivismo. Dos, no inscribirse también en los estudios de la geografía radical, que es una geografía súper importante, pero estos geógrafos no se inscriben ahí. Tres, condiciones de subjetividad que no eran válidas ni valiosas. Por ejemplo, cuando uno mira la obra de René Roquefort, que hizo eso que es una espacialidad de Sicilia a partir de la vida cotidiana, pues a ella no se le es reconocida porque es una geógrafa en los años 40, porque es mujer y porque su discurso no va a tener fuerza en ese mundo académico del momento. Mismo el profesor Gifotuan lo dice, a mí no se me, o lo afirmó en algunos momentos de una manera muy tranquila, que eso también es importante porque no se habla del odio ni el del resentimiento. Él dice, pues mis discursos, ¿quién los iba a entender si yo estaba apostando por el sujeto en el espacio, por la subjetividad humana en el espacio y además pues soy un chino norteamericano y además soy un homosexual, pues que en últimas me vuelvo una vergüenza para la academia geográfica que quiere posicionar a la geografía. Entonces, esas esferas cotidianas de las personas finalmente se nos van mostrando como un potencial para reconocer y comprender la espacialidad. Pero yo aquí me voy a ir un poco más atrás y creo que en estos elementos de geograficidad hay que rescatar los aportes de John Cartwright que son impresionantes. Yo pensaría, y seguramente me equivoco, pero muchas veces cuando reviso y reviso la teoría y vuelvo y miro, creo que yo me atrevería a decir que es uno de los que funda esa trayectoria de la geograficidad cuando nos instaura esa nominación de la geosofía.
Y la geosofía, si cogemos, finalmente lo que él hace es como una intersección de elementos. Por un lado, el espacio geográfico, ¿cierto? Ahí está el espacio geográfico, ahí están las cosas dadas. Voy a traer desde Milton Santos los objetos y las acciones. Estarían los espacios educativos, ¿cierto? La escuela, en esa entrada, y ahí también se nos pueden abrir dos aristas, el espacio educativo y la geografía escolar, y los sujetos con su carga y su carácter individual. El sujeto se constituye en la dimensión individual, pero también en la dimensión intersubjetiva con los otros. Entonces él establece como esas dos entradas. Está el sujeto, pero está su carácter individual, e introduce el elemento de la imaginación geográfica, que es un elemento bastante interesante. Yo creo también que efectivamente esa trialéctica que nos propone Lefebvre y que luego va a reconstruir, resignificar y ampliar en otra perspectiva, Eduard Soja también tiene mucho que decir aquí, con ese espacio concebido, con ese espacio percibido y con ese espacio vivido, pero hay que sumarle que ahí es donde el paso de tiempo, espacio y sociedad no es caprichoso, cuando Soja nos lo plantea en la temporalidad, la espacialidad y la sociabilidad, porque se suma justamente esa experiencia en el espacio. Entonces ahí creo que son aspectos que efectivamente son fundamentales. Me parece que es importante entender que geograficidad y espacialidad no son sinónimas, no es que riñan tampoco, y que ellas convergen, y convergen porque para la espacialidad fundamentalmente acercarse a esa perspectiva desde la geografía, particularmente en la geograficidad, que es el sujeto en el espacio, le va a permitir desarrollar estos niveles que aparecen aquí, y es justamente esa tripleta entre el espacio espacializado, el espacio espacializante y la experiencia en el espacio. Esos son elementos que, por ejemplo, en la escuela todavía nos cuesta trabajo que ingresen, que en la formación de nuestros docentes es difícil todavía, porque hay que colocar, el profesor Garrido lo decía en la entrada de esta sesión, hay que colocar y hay que hacer converger esa disciplina, ese objeto, esos contenidos, esas epistemologías, esas metodologías. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese espacio espacializado, valdría la pena que en la enseñanza de la geografía recordemos mi relación como sujeto con ese espacio que yo trazo. Justo ahorita que nos están viendo las otras personas, pues tenemos aquí un espacio nuestro que es espacializado, donde yo estoy sentada, donde está ubicado el profesor Garrido, donde está ubicada la profesora Adriana, que siempre es un placer encontrarla y conversar con ella, que nos conocemos desde el año 2010, si no estoy mal, yo, profesora Adriana, y es un placer y hay una amistad bella tejida a pesar de las distancias y de las barreras. Ahí hay tres espacios espacializados que nosotros entendemos. Si yo necesitara ahorita algo, seguramente giro, porque aquí estoy sobre un escritorio, entonces busco algo, ese es mi espacio espacializado. La profesora Adriana, pues si necesitara algo, de pronto va hacia la parte de atrás o inferior a su escritorio, intuyo que por ahí hay un escritorio por la forma como que está, ¿bien? El espacio espacializante lo vivo yo como sujeto y es el que trazo. El profesor Garrido estaba hablando de Chapecó y Bogotá y estaba tratando de hacer desde sus conocimientos y sus experiencias en el espacio la relación entre Bogotá y Chapecó en este momento del año. Nosotros estamos próximos al 21 de junio, ¿no? Entonces, yo cuando abrió el profesor Garrido le dije, tiene mucho frío, profesor Garrido, y él me dijo, no me humilles, porque yo le mostré la ventana con el sol, pero no necesariamente es que nosotros estemos en verano porque Colombia no tiene las estaciones, sin embargo, o no obstante, nosotros como tenemos pisos bioclimáticos, esto es una locura, entonces les decía que estos días ha llovido, pero que hoy hizo sol. Ese espacio espacializante que el profe Garrido trata de hacerlo a partir de los lugares que ha visitado y de las referencias que tiene, porque sabe que aquí tenemos en Bogotá al oriente nuestros cerros orientales y ve la tarde súper soleada y dice, no, están en un calor, no humilles con este frío.
Eso es nuestro espacio espacializado. Vamos a invitar a alguien a nuestra casa. Le decía justo al profesor Garrido, porque no reconocía la casa que nos habíamos mudado, pero es cerca, profesor Garrido, es en Chapinero y te puedes ir, ubícate en el parque de los hippies en la 60 en Chapinero, caminas 2 cuadras al norte, bajas una, sentido occidental y llegaste. Ese es mi espacio espacializante, es lo que yo tracé, esa es mi rutina. Claro, lo puedo poner en coordenadas geográficas y le puedo dar unas coordenadas más exactas y le puedo dar una dirección exacta y también lo puede, hoy nuestros buscadores como Google Maps, Google Earth, Street View nos ubican y nos ayudan también a tejer otras relaciones de ese espacio espacializante. Por supuesto, la tercera espacialidad que creo yo que es una de las más ricas y la que más hemos desconocido, que es la experiencia en el espacio, porque es mi relación con ese como ser en ese mundo y con esos otros en esa relación intersubjetiva en el espacio. Esa la hemos desconocido mucho, pero esa nos ha permitido cosas muy valiosas, que nuestros lugares de trabajo, nuestros lugares de afectividad, nuestros lugares de rechazo, de encuentro, son esa simple pero compleja expresión de la cotidianidad para reconocer el espacio. Entonces, justo en la pandemia, que nos encerraron y todo, yo decía, sí que se vuelve importante la categoría de paisajes de miedo de Yifutuán, porque incluso nos daba miedo salir, o nos metieron el miedo de salir. Yo no sé finalmente qué pasó entre eso, pero ni salíamos. Aquí en Bogotá hubo un proyecto muy bonito, yo me imagino que en sus ciudades, en sus latitudes, donde quieran que estén, porque nos pueden estar mirando diferentes lugares del mundo, hubo proyectos similares. Aquí en Bogotá uno muy lindo que era colocar a los niños, a los jóvenes y a los adultos a contar mi ciudad desde una ventana, cómo la veían desde la ventana. Y esa espacialidad, esa experiencia del espacio mostró la evocación. Muchas de esas representaciones, es un proyecto bello que hizo la Cátedra Bogotá, muchas de esas representaciones iban a mostrar, eran los lugares de evocación, los lugares de nostalgia, otros la soledad, otros el miedo. Efectivamente salieron muchos paisajes de miedo. De manera tal que creo que ahí hay muchos insumos importantes para trabajar teórica y conceptualmente, y son geógrafos. Lo estoy diciendo también de una manera muy rápida porque entendemos los tiempos que hay en este espacio, agradeciendo también este escenario que al profesor Garrido se le ocurre en un mundo de cosas para ponernos siempre a cuestionar y a interpelar, pero son geógrafos que están ocultos, que han estado ocultos, invisibilizados y que yo creo que vale la pena que nosotros rescatemos. Bien, esa espacialidad entonces está en un nivel muy sencillo, pero que es necesario caracterizarla y comprenderla. Y esa espacialidad en la imagen que yo coloco me hace acordar, siempre que veo esta fotografía, me acuerdo con el profesor Marcelo Garrido paseando por Santiago en un momento que nos encontramos. Entonces, ¿qué quiero decir con ello? Que finalmente nosotros trabajamos muchos lugares y validamos esa relación espacial y temporal como seres humanos, y esa vivencia nos permite evocar, ser felices, recordar, imaginar, construir, y eso es fundamental y por ahí se nos va trazando esa ruta de la espacialidad. Esa espacialidad, por supuesto, está en la vida cotidiana, no hay otra. Por eso dice en estas 3 categorías el profesor Tuan, así, ¿qué es finalmente la geografía? Experiencia, ojo, ¿cuántas experiencias espaciales tenemos? Yo invitaría a que mientras me escuchan, más que ver la presentación, piensen cada una de las personas que está aquí en esas experiencias que ha tenido espacialmente en su barrio, en su misma casa. Piense que a veces cuando mudamos las cosas de nuestra casa, sentimos cambio en lugares rurales, en lugares urbanos, fuera de su país, esa vivencia que se teje en esos lugares y por supuesto esa conciencia que no es fría, es intencional, porque uno codifica lo que quiere y ve lo que quiere también, no necesariamente todo se ve. Por eso es que cuando colocamos a nuestros chicos o a nuestros jóvenes o a nuestros niños a que nos representen el espacio que hacen en una salida, si hago una salida por el barrio,
todas las visiones y las representaciones son diferentes, porque ¿qué hay ahí? Diferentes espacialidades de esa vida cotidiana. ¿Qué es lo que yo creo que debo hacer como profesor y generar también en las personas? Una comprensión de ese espacio para alcanzar esa visión hermenéutica de ese espacio que vivimos cotidianamente. Caso contrario, pues creo que no va a ser posible. Bueno, entonces, en esa perspectiva, sí creo que nosotros tenemos ahí un potencial muy grande para aprender y enseñar la geografía. Esto que puede ser una imagen simple, cotidiana, común en muchas de nuestras latitudes, fundamentalmente en América Latina, pero sé que también en varios escenarios del sureste asiático están, que en esas nuevas migraciones en zonas de la Europa, por supuesto, también aparecen, son fuente para comprender esa espacialidad y esa convergencia con la geograficidad. Y por ahí creo que hay un aporte muy valioso de la profesora Alicia Lindón, retomando a John Cartwright, cuando nos dice metodológicamente, planteémonos los hologramas socioespaciales. Cada uno de nosotros, eso suena un poco medio matemático, ¿no? El holograma, pero ya está la persona así metiendo el positivismo, no. El holograma socioespacial es esa traza que yo hago desde esa experiencia que yo desarrollo en mis recorridos, en mis desplazamientos, en mis rutinas. Ahora, ¿qué sucede? Que tengo que tener los códigos y las categorías para poder decir qué veo, porque no es una descripción fría, es decir, no voy por ahí, subí por allá, vine para acá, me fui para allá, porque eso no es nada. Tengo que tener los conceptos y las categorías geográficas para hablar. Por ejemplo, si yo quisiera colocar en esta imagen los niveles topológicos de Henry Lefebvre, los podría colocar en el uso del suelo, en las actividades económicas, en la infraestructura urbana, es decir, tengo que tener esas categorías. Así las cosas, esos niveles para estudiar el espacio requieren saber lo que se enseña, comprender la complejidad y diversidad del espacio geográfico, reconocer esos nuevos horizontes en el estudio de la espacialidad y la geograficidad, porque ella no se queda solita, no se queda ya por aquí yo coloqué mi pausa, entonces, profe Garrido, ya casi estoy terminando, puse mi cronómetro para que todo nos funcionara bien. Entonces es súper importante reconocer esto. Los escenarios mudan, los escenarios cambian y ese cambio, aunque a veces lo decimos repetitivamente, tenemos que generar la conciencia espacial de que eso sucede. Y hay muchas formas de generar esa conciencia espacial, por supuesto, pero una de ellas está en jugar con esto que ha iluminado este, estas jornadas, que a mí me parece que más que jornadas parecen un seminario y seguramente, y qué rico que queden unas memorias, y hay reto al profesor Garrido a que se hagan unas memorias y nos demos a la tarea de hacer esas memorias, y yo me estoy metiendo ya ahí sin autorización de él, pero digo, para que nos queden unos documentos que nos permitan entenderlo, escalar la diversidad, la complejidad, la horizontalidad en el espacio, la dinámica, enclavada con la vida cotidiana, pero yo pienso mucho en esto, la acción metodológica, la acción pedagógica y la acción epistemológica para esa comprensión de ese espacio geográfico. Y por ahí se me ocurre, yo quisiera, pero creo que no lo puedo compartir ahorita porque por la página, bueno, creo que tendría que dejar de compartir ya para cerrar y mostrar algo que nosotros hicimos. Permítame un segundo. Es que a nosotros se nos ocurrió, y creo que puede ser valioso, voy a volver a compartir porque no me lo dejó la pantalla, que una de tantas formas es si nosotros jugamos, en plena pandemia nosotros cumplimos 25 años y teníamos pensado un montón de cosas para hacer presencialmente y la vida nos cambió el rumbo. Y entonces nos tocó sin podernos ver, porque hoy de alguna manera tenemos algunas alternancias y presencialidades, nos hicimos este proyecto en Geopaideia, que ustedes lo encuentran en la página, que se llama Un libro en casa. Y un libro en casa es que nos dimos a la tarea de grabar en no más de 10 minutos. Creo que el que se nos excedió fue el profesor Celi con 11 minutos, 30 segundos, algo así. Un libro.
un libro que nos permitiera articular tiempo, espacio y sociedad. Yo los invito a todas las personas, invito a todas las personas que están aquí para que aprovechen esto, para que disfruten todos. De hecho, la profesora Olga Lucía fue más, o sea, ella no jugó con eso, sino trajo por ahí un libro que el profesor Garrido creo que lo ve ahí en pantalla y evoca y recuerda una producción muy bella, ¿cierto? Y ahí empezamos a decir, claro, la vida cotidiana es efectivamente eso, esa relación subjetiva, esa relación intersubjetiva, espacial y temporal, que creo yo debe llegar y debe estar en la escuela. Muchísimas gracias, profesor Garrido. Cumplí juiciosamente con el tiempo. No, Nuevamente, gracias. espectacular, Nubia. Impresionante cómo gestionaste el tiempo. Te agradecemos porque hay cosas realmente interesantes que traes hoy día a la discusión. Y la proposición, digamos, de cómo enfrentar la espacialidad, me parece que es una cosa que va a conectar con los futuros expositores, los temas que van a venir. Te agradezco de verdad mucho, Nubia, y ahora le vamos a dar el espacio, ¿no es cierto?, y el tiempo a la profesora Adriana Andrés, ¿no?, que hoy día nos acompaña. La profesora es, ¿no es cierto?, hoy día académica de la Universidad de la Frontera Sur, de la Universidad Federal de la Frontera Sur, una de las tantas universidades que se creó en la época de Lula, ¿no? Entiendo, si es que no me equivoco, tú me corriges, Adriana. Es una querida amiga que conocemos hace mucho tiempo. Ella forma parte hace también varios años del núcleo de trabajo sobre enseñanza de las ciencias, área en la que sacó su doctorado en la Universidad del Noreste del Estado de Río Grande del Sur, la Universidad de Ijuí, ¿ya?, la UniJuí, con la profesora Elena Calait durante mucho, mucho tiempo, ¿no es cierto? Adriana colaboró en ese grupo. Luego, ¿no es cierto?, ya ella emprendió rumbo y desde su propia trayectoria ha ido construyendo también un área de trabajo muy interesante que mezcla los temas de cotidiano, ¿ya?, y los temas de espacialidad y arte, ¿ya?, y son cosas que ella está trabajando muy fuertemente con su grupo de estudio. A la distancia te saludo muy cariñosamente y te agradezco por estar hoy día, Adriana, acá. Te dejo entonces con el espacio para que puedas mostrarnos tu exposición. Obrigada, Marcelo. É uma alegria e uma honra estar com todos, né? Os colegas que eu conheço, alguns que eu não conheço. Também um prazer ouvir sempre a Núbia, aprender com ela também, né? Agradecer ao meu amigo e parceiro de trabalho, Marcelo, né? Sim, é uma das universidades criadas no governo Lula e que tem lutado para se manter, né? Por conta de tantas restrições em ambientes onde muitas vezes essas universidades não são muito bem-vindas, né? Eu vou compartilhar a minha apresentação e vou falar em português, tá? A despacio, porque me parece que fica mais tranquilo mais tranquila a compreensão. E eu tomei a liberdade já de agregar a palavra cotidiano, né, com as noções de geograficidade e espacialidade. E eu começo fazendo algumas perguntas. Essas perguntas não são para serem respondidas na apresentação do slide, mas elas são para constituírem, vamos dizer, um pano de fundo, uma base para a nossa reflexão. A primeira pergunta é: seria possível separar a geografia e o espaço, e ambos, do cotidiano? E essas perguntas, então, elas compõem uma base para a gente pensar. É possível separar a geografia e o espaço, e ambos, da noção e da dimensão de cotidiano? Qual seria a maneira de olhar, de mirar o cotidiano desde uma perspectiva da espacialidade geográfica, considerando a espacialidade geográfica e pensando que o cotidiano é uma categoria trabalhada por diferentes áreas, né? E por que é importante pensar essa articulação?
E, paralelamente ao encontro do que a Núbia falava, o que é esse cotidiano? E aí eu caminho talvez por um caminho, por uma via que se encontra com o que a Núbia falou, mas pensando mais no sujeito que apreende a espacialidade, pensando como pode servir enquanto de dispositivo para o ensino da geografia. E aí tem 3 noções que são importantes nessa pequena reflexão que eu vou propor. E, aliás, bem mais ordinária que a apresentação da Núbia, que foi bastante dinâmica, né, e exemplar, brilhante, né, Núbia? Essa é mais tradicional, que são as noções de espaço geográfico, educação geográfica e cotidiano. E aí eu tomo algumas frases que eu vou usar no decorrer alguns autores para ir puxando essa reflexão. Primeiro, Milton Santos, que deixa claro que é o corpus de uma disciplina que se subordina ao seu objeto. Então, para nós termos isso presente, de que nós estudamos a espacialidade, mas outras áreas, a nossa ciência estuda, mas outras também estudam. Mas nós temos um modo de olhar essa espacialidade. E a Núbia tocou em vários aspectos acerca disso. E outra assertiva da Massey, que escancara a importância que tem o espaço na vida das pessoas, em geral, e especialmente para nós geógrafos. A forma como pensamos sobre o espaço modula a nossa compreensão de mundo e nossas atitudes. O modo como nós vemos, o modo como nós pensamos o espaço, interfere nas nossas atitudes e nas nossas compreensões. Aqui eu não vou entrar muito em detalhes, mas aqui é aquela tradicional apresentação de Milton Santos, já conhecida desde a década de 70, ou antes talvez, em que ele começa e no decorrer dos anos ele vai tornando essas assertivas mais dialéticas, menos estanques, mas ainda assim elas nos servem para olhar a espacialidade, para nós, pesquisadores e professores da geografia, termos presente nas nossas discussões e na docência em sala de aula também. Estou pensando também nos ticos que estão acompanhando, né, essa fala, que é a forma que implica um aspecto visível, e que tem, Milton Santos diz que tem um padrão e que tem uma determinada função esperada, mas não necessariamente ela sirva apenas para aquilo, nós sabemos disso, né? A estrutura que implica esse conjunto e o processo que se define como essa dinamicidade, as continuidades e as mudanças que estão implicadas. Então, se nós observarmos os objetos espaciais que estão presentes nessa paisagem na fotografia, e fizermos essa reflexão, estaremos fazendo um olhar na perspectiva da espacialidade. A geografia é uma ciência, e essa ciência nós olhamos a espacialidade, e aqui nós estamos pensando nessa ciência como disciplina, como modo de se trabalhar para que alguém aprenda algum conhecimento que lhe seja significativo para a vida, que nós estamos entendendo como educação geográfica, para que ele se torne um sujeito geograficamente educado, que tenha noções de orientação. Depois eu vou trazer um conceito que talvez ajude a entender essa proposição. E aqui eu comento um pouquinho sobre a importância que tem a disciplina de geografia e o que é que ela trabalha, o que é esse objeto dela. Ela trabalha as noções, né, que resultam das interações entre os humanos entre si, e esses humanos com o mundo que não é humano.
porque o ser humano é dependente, ele utiliza as estruturas, tanto naturais quanto artificiais, que ele mesmo criou, e outras que ele não criou. Então, é uma interação e uma interdependência, né, uma interconexão, talvez fique melhor, que se configura no espaço geográfico. E isso, essa produção, implica o que se constrói nesse mundo, tudo que está edificado nesse mundo, ou não edificado, ou não construído. Eu coloquei que é aquilo que a gente constrói e que permite que alguém construa, ou que nós transformamos e eliminamos, ou deixamos alguém transformar e eliminar. Sempre as nossas... vamos dizer que o humano é, em grande medida, autor da geograficidade espacial. E aqui eu trago duas imagens que eu considero bastante marcantes para a gente pensar, pensando na perspectiva da geografia. Essa fotografia, ela está apresentada, ela foi tirada na entrada do IGOT, no Instituto Geográfico de Ordenamento Territorial na Universidade de Lisboa. Ao entrar no auditório, do lado direito, tem essa imagem que apresenta, vamos dizer assim, as dinâmicas mais naturais até o surgimento da vida. Que aqui está à esquerda da nossa tela, representando já o surgimento da vida. Mas antes disso são os minerais, os processos erosivos e todo o processo natural. Então, está colocado do lado direito essas dinâmicas naturais. Do lado esquerdo, aparecem essas dinâmicas culturais. E aí, todos os processos criados já pela interlocução do humano, né? Aí fala das artes, da casa e da religião, do trabalho, da produção agrícola, pecuária, enfim. Por que essas imagens são importantes? Para a gente sempre ter presente que, embora a gente tenha diferentes perspectivas analíticas, no espaço geográfico, há uma interconexão entre essas dinâmicas naturais e essas dinâmicas artificiais, ou dinâmicas culturais, que não é possível separar. E talvez esse seja um dos grandes desafios, tanto nosso, de professores formadores nas universidades, quanto dos professores nas escolas, né? De ensinar, de conseguir trabalhar essa perspectiva da espacialidade geográfica, deixando claro que há um estudo especializado, porém, no espaço geográfico, como essas imagens permitem ver, não é possível separar isso. Porque é necessária a estrutura geológica, porque o relevo está interferindo, o solo, o tipo a circulação atmosférica e uma série de outros aspectos que estão presentes aqui, nesse modo que está visivelmente humanizado, porém, não prescinde dos aspectos naturais. Eu considero que esse seja um dos temas mais complexos para se ensinar, especialmente falando na formação de professores e também na escola, né? E aqui algumas noções que vamos dizer assim, que conceituam o entendimento que nós temos de espaço geográfico, enquanto produto e produtor do humano, porque o humano, como eu dizia antes, ele nessa interação com o social, vou acelerar um pouquinho, ele nessa interação com o social, com os outros, mas também com o natural, e ele é produto, mas ele é produtor, né? Do espaço geográfico, os sistemas de objetos e ações que o Milton Santos já trazia, e a agregação da massa, que refere à multiplicidade, à relacionalidade, e o processo sempre em construção. Milton Santos também deixa clara essa questão quando se refere ao tempo e ao território, né? Não somente o espacial se constrói socialmente, o social também se constrói espacialmente.
Então, assim, é uma assertiva forte para a gente entender que há uma interlocução entre o humano e a espacialidade. O espaço não pode ser confundido com uma superfície e nem com representação. A representação é um modo de apresentar o espaço geográfico. E aí, fazendo uma relação com a geografia implica em olhar essa espacialidade geográfica que está presente, por exemplo, nessas imagens, que poderia ser imagem de qualquer lugar do mundo. Essas aqui são imagens de trabalhos de campo que nós fizemos aqui em Chapecó, e que mostram ambientes diferentes, né? A disciplina envolve estudar sistematicamente isso. E isso compreende a articulação com os princípios, os conceitos e as categorias. Como olhar esse espaço? Olhar por meio dos princípios, dos conceitos e das categorias. Aqui tem algumas ideias da Agnes Heller, quando ela vai fazer essa relação do espaço com o cotidiano. A Núbia falou sobre isso, mas uma das frases que talvez sejam importantes aqui nesse trecho da Agnes Heller o fato de o espaço ser antropocêntrico. Em seu centro está sempre um humano que vive sua vida cotidiana, que a Núbia falava sobre isso também. A sua articulação está sempre fixada, ela tem um ponto fixo que é a vida cotidiana. A partir dali é que todas as experiências do humano, as aprendizagens, se dão a partir desse ponto de vista, vamos dizer assim, desse sujeito que está pensando. E aí ela cita algumas noções e faz uma discussão sobre a direita e esquerda, em cima e embaixo, o limite, o ponto fixo, enfim. Não vou entrar nessas assertivas, mas aqui tem algumas frases de Dessertot, Lefebvre, Milton Santos e Doreen Massey, que escancaram a importância que o cotidiano tem, porque ele pode ser pensado enquanto duas perspectivas. A perspectiva da realidade e a perspectiva do que nós denominamos de arquitetônica espacial. Antes de entrar exatamente nessa arquitetônica espacial, só para trazer a importância que tem dizer que a escola é o lugar onde a cotidianidade se encontra arbitrariamente, né? E ali é o lugar para se colocar em embate e em debate para construir outra cotidianidade. Saviani também fala um pouco sobre isso quando ele fala do método pedagógico, né, da pedagogia histórico-crítica. O diálogo tem que ser um diálogo intencional, propositado, ou seja, interessado, que tem um interesse em um ensino de algo. E aqui eu trouxe, eu não entrei muito nisso, mas para nós está sempre presente que as noções geográficas são básicas enquanto conteúdos e as categorias de análise são modos de abordar os lugares, né? Abordar essa realidade. E aqui eu só coloquei que isso precisa ser trabalhado, isso não é natural. Basta olhar, sair, fazer um trabalho de campo, observar que estará se entendendo a espacialidade e a geograficidade, né? E aí a pergunta, o que apresentamos e como apresentamos os conteúdos da aula? Aqui não vou também fazer uma discussão, mas que entra a produção e a representação do espaço geográfico. A dimensão espacial no ensino de geografia, ela é necessária para uma educação geográfica. A educação geográfica compreende ensinar geografia na escola e na universidade para construir complexos de conceitos e conhecimentos que sirvam como dispositivos para as experiências e aprendizagens de todas as pessoas, independente de sua formação acadêmica.
A educação geográfica, vamos dizer assim, ela é... porque nem todos os estudantes da educação básica serão geógrafos, obviamente, né? Então, o processo de educar geograficamente, ele é um processo que é fundamental para a construção de conhecimentos geográficos para todas as pessoas, para viver a vida, né? E aqui é que eu trago algumas imagens também, que não são essa aqui é de Chapecó, mas essa não. A cotidianidade se assume como realidade e como arquitetônica espacial. Aqui eu trago uma frase de uns alunos que caminharam por um território aqui em Chapecó e escreveram essa frase: podemos observar, falar sobre coisas do lugar que geralmente ninguém dá atenção quando a gente reclama e comenta. Nunca reparei tantas coisas num caminho que faço todos os dias. Aqui está a tradução para o espanhol. Então, quando a gente olha para as paisagens, com os alunos especialmente, ter presente de que nós temos que avançar daquela mera... eu gosto de pensar muito nas proposições do Milton Santos, quando ele fala em fábula ou perversidade, né? Ou olhar o aspecto que tem extremamente negativo, ou fabulizar o lugar, né? Essa frase também da Massin é importante para a gente pensar o quanto esse espaço geográfico atual, ele é múltiplo, relacional, e ele é constituído de trajetórias que se entrecruzam. O cotidiano, enquanto arquitetônica espacial, ele é a realidade espacial geográfica considerando a perspectiva do sujeito aprendente. Porque o professor tem sua arquitetônica, o aluno tem sua arquitetônica, e considerar essa arquitetônica é fundamental nesse processo. Essas imagens, elas são muito significativas para mim. São significantes que servem para a construção de significados e que contribuem para a minha educação geográfica. Para outras pessoas, poderão não fazer sentido nenhum. Por quê? Porque a arquitetônica espacial que fotografou essas imagens, essas paisagens, é a minha, né? Em um dado momento também. E, já para finalização, para compor com isso, a ideia dos princípios científico-didáticos, que é uma proposição do Garcia Ruiz, da Espanha, e mais alguns colegas dele, que são princípios que servem para a mediação pedagógica em aula e que, vamos dizer assim, garantem, entre aspas, né, que essa discussão seja uma discussão geográfica. E aí tem possibilidades de interrogações, de perguntas para a mediação pedagógica, acerca da espacialidade, da temporalidade, conflito e consenso, atividade, evolução, mudança e continuidade, intencionalidade, interdependência, causalidade, identidade e alteridade, cotidianidade, movimento, mudança, interação, representação e dinâmica coetânea. Aqui algumas ideias sobre o planejamento da aula, a importância que tem e a construção dessa atitude interrogativa. E é isso, muito obrigada. Quase deu o meu tempo, né, Marcelo? Obrigada. Tudo bem, Adriana. Aí você pode profundizar depois. Aqui as pessoas estão aplaudindo as duas, tanto Núbia como Adriana. Obrigado, Adriana. Nós vamos agora abrir tempo para um debate. Vamos a abrir el tiempo para un debate. A ver si es que por el chat aparecen algunas preguntas ya de las personas que están acompañándonos o quieren saludar también desde acá, desde las personas que están aquí acompañándonos desde
desde la sala de seminario del Departamento de Historia y Geografía de la Universidad Metropolitana. Los convidamos entonces a todos los asistentes a ver si nos pueden acompañar con alguna pregunta, algún cuestionamiento específico, y si no lo hay, voy a comenzar yo enviando inmediatamente una pregunta. Aprovechando el papel. Aquí hay una, entonces yo se las voy a reproducir por el tema de audio. ¿Cuál es hay un problema en relación a cuando, en este contexto de diferencias sociales por educación, existe un problema al momento de pasar la cotidianidad, la espacialidad, cuando se existe solamente un sector social y que se estimula la misma reproducción de un reflejo de sociedad? Perfecto. Yo no sé si lograron escuchar, pero yo puedo traducir. Es un poco Muy así. lejos, mejor si Sí, la repites. sí, la pregunta básicamente se sitúa en el entorno, en la importancia del entorno social en el que se habita, en el que se produce espacio, ¿no? Para de alguna forma definir el cotidiano. O sea, si en definitiva el entorno social marca, hay mucha diferencia, por ejemplo, en desplegar una clase de geografía en un entorno ubicado en una realidad social, a cuando efectivamente convergen varias situaciones sociales distintivas, digamos, o diferentes en la relación específica con el cotidiano, ¿eh? Que sería un poco la pregunta que aparecería aquí. Esa es una pregunta. Mientras esperamos que a lo mejor por el chat aparezca, porque siempre aparecen, en algún minuto aparecen, voy a yo tensionar un poquito esto desde lo que nos convoca hoy día. Ambas hicieron referencia a la espacialidad y a la geograficidad. Respecto de la distinción, si es que podríamos hablar, si hay una distinción más específica, sobre todo por las matrices que ustedes están convocando. Ambas convocan a Massey, pero mientras Nubia convoca muchos más autores del área humanística, desde John Reich, G. Tuan y Alicia Lindon, la perspectiva, ¿no es cierto?, que trabaja la profesora Adriana, está mucho más centrada en Milton y en la perspectiva más crítica, ¿no? Si es que ambas paradas en sus matrices teóricas perciben una distinción específica, ¿y cuál es entre geograficidad y espacialidad? Yo sé que ambas lo dijeron, pero para que quede más marcado, ¿ya? Vamos ahí. Vamos. Bueno, mira, en relación con la importancia del entorno social por producir el cotidiano, yo creo que sobre eso, por ejemplo, en el caso de Colombia o hemos hecho, y otros colegas lo han trabajado mucho diciendo, quizás en un entorno social de niños o de niñas o niños y niñas que tienen posibilidades de desplazarse, de viajar, de salir, podrían de pronto tener un conocimiento mucho más amplio del espacio y por ende de lo cotidiano. Y eso acompañó un tiempo, pero también resultado de las investigaciones se ha ido mostrando que no necesariamente es así. En el grupo Geopaideia, con el liderazgo de la profesora Alzamanda Rodríguez de Moreno, indagó, y en su momento de la profesora Rosa Cecilia Torres de Cárdenas, indagó sobre la concepción e imagen de los niños y de las niñas sobre el espacio. Y se hizo en diferentes lugares. Y mira que eso rompe esa idea. Efectivamente, el entorno social es importante, pero no hay una distinción entre si uno es mejor u otro es peor, que pronto por ahí se puede ir quizás la interpretación. Bueno, como que si tú tienes más dinero, tú eres de una familia socioeconómica más estable, con mejores posibilidades, viajas más y conoces más. No, no es tan así necesariamente. Si tú eres un niño de escasos recursos, entonces no conoces y no tienes la posibilidad, tampoco. Y creo que ahí va muy de la mano la posibilidad, la fuerza y la pertinencia de la escuela. Que, por ejemplo, se encontró en esa investigación, que los niños de escasos recursos tenían una habilidad espacial impresionante en la ciudad, porque son niños que tenían que ir a ayudar a sus papás a trabajar, porque salían a vender a los semáforos, porque si tenían que ir a alguna diligencia, como decimos por acá en Colombia, un mandado, vaya, traiga, desde pequeño sale y gana habilidad espacial.
y esa habilidad espacial le va permitiendo luego tener la dimensión escalar. Entonces va y de distancia, va al lugar más lejos, va más lejos, va más lejos, va más lejos y logra una imagen más amplia. Contrario de pronto, que tampoco es que sea bueno o malo, de pronto estos niños que casi que están automatizados, ¿cierto? Conectados y no miran, no observan. Ahí me acuerdo el profesor Rafael Ávila, para uno observar ejercita la labor de mirar y qué es lo que uno hace. No es el ojo, es la cabecita posicionada con categorías, con conceptos y con mundo intelectual. Entonces, yo diría que independiente del entorno social, el profesor y la enseñanza en las ciencias sociales debe tener la capacidad y nosotros como profesores de aprovechar el entorno social, cual sea, para potenciar desde ahí formación ciudadana, formación de los niños y de las niñas y de los jóvenes, reconocimiento de sus entornos, de sus espacios, pero también de sus posibilidades. Es decir, no podemos que porque son de escasos recursos, entonces están como el texto de Huecán, condenados de la ciudad a estar ahí. No, podemos hacer prácticas y trabajar una conciencia espacial para mejorar sus condiciones de vida, su relación social-naturaleza. Entonces, el entorno social sí es importante, pero no en esa perspectiva de que si viajo y tengo más, tengo una mejor posibilidad, y si no, pobrecito, tengo una reducción, porque eso se nos ha ido mostrando que no necesariamente es así. Yo espero aportar a la pregunta. Vou comentar muito rapidamente, mais ou menos ao encontro do que a Núbia comentou. Um aspecto que eu considero importante apontar é que os lugares compõem o mundo. Então, o mundo está em todos os lugares. Não significa necessariamente que tenhamos que sair do lugar para conhecer o mundo. Com frequência, nós fazemos atividades, tanto nos projetos que desenvolvemos com escolas, quanto na universidade, em que a gente solicita que eles localizem aspectos globais no lugar onde estão. Então, essa perspectiva da interconexão que configura o global, ela se realiza efetivamente no lugar. Né? A Massey deixa claro que o que é especial a respeito do lugar não é um romantismo imaginado de uma comunidade ideal, todos caminhando numa direção. Não. O que é especial a respeito do lugar é essa realização de modo específico do mundo em um determinado ponto. Daria para dizer que não se trata de o que você olha, mas de como você provoca esse olhar. E que aspectos você pontua quando você está trabalhando com alunos de escola ou com alunos de universidade. E isso também contribui para que se construa a ideia de que somos autores do espaço, nós não somos atores, nós somos autores, nós não somos autores soberanos, porque nós compreendemos partes de contextos, porém, nós temos autoria. Esse ambiente onde eu estou aqui agora tem aspectos fixos que eu não consigo mudar. Porém, a organização dele, o que eu permito e não permito, são escolhas minhas, são autorias minhas. Então, o espaço geográfico é uma autoria do sujeito e isso corresponsabiliza, pensando também numa perspectiva de cidadania territorial do estudante. Acho que é isso. Obrigado, Adriana. Nenhuma das duas respondeu à minha consulta, tá? Tudo bem. Eu então, vou para agora allá. vocês vão responder. Voy por la... Es que estábamos respondiendo primero la del entorno. Vamos paso a paso, Perfecto. profesor. Mira, Bom, espera sobre... ahí, Nubia, A espera ver, ahí. ¿sí o no? Nubia, sí, espera ahí. Lo que pasa es que por temas de tiempo, ahora yo les voy a pedir que junten las respuestas, ¿ya?
para ambas. A la pregunta que yo hice, vamos a agregar otra pregunta que nos llega de Tocantins, del profesor Alfonso, que nos pregunta por otra distinción. Nos pregunta por la distinción entre práctica socioespacial y práctica cotidiana. Si es lo mismo, si no es lo mismo, a juicio de ustedes. Entonces son dos distinciones. Dios mío. Geograficidad y espacialidad, práctica socioespacial y práctica cotidiana. Vale. Ahora sí está difícil. Vamos, Nubia. No, pero ahí sí ya eso es otro tema. No, mentira, sí, pero se deriva de lo que estamos diciendo. A ver, es que el profesor Garrido vamos paso a paso. A ver, geograficidad. Ahí voy a citar a alguien que no he citado, pero que está ahí en mi código, y es Eric Dardel. Eric Dardel, por favor, cuando él empieza a abordar ese concepto de geograficidad, habla de la relación, ojo, una relación existencial entre el ser humano y el espacio geográfico. Es una relación trascendental. Bueno, yo creo que hay que tener cuidado, porque si el profesor Garrido y el auditorio pregunta, ¿son lo mismo? Digo, no, no son lo mismo. Pero las fronteras entre uno y otro son unas fronteras de manera rizomática y muy frágiles. Entonces se puede pasar de uno a otro, y eso es lo que muchas veces hacemos sin la conciencia de lo que se ha dado. Entonces, cuando Dardel nos hace pensar en qué es esa relación existencial entre el ser humano y el espacio geográfico, nos dice, eso permite crear conciencia espacial, y eso lo dijo hace rato. Ahora, esa espacialidad nos lleva a pensar en la capacidad de mudanza y de temporalidad del espacio. Por eso digo, no son lo mismo, pero su frontera es rizomática. Pero claro, para poder yo jugar con la espacialidad, tengo que reconocer la temporalidad en ese espacio, que la profesora Adriana nos muestra también en su disertación, el tiempo en el espacio y esa capacidad de mudanza del espacio. Y en el otro es esa conciencia de mi relación existencial. ¿A dónde voy? Que por ahí uno puede trabajar efectivamente esas prácticas socioespaciales, pero las prácticas socioespaciales se construyen también en ese día a día y en esa acción reflexiva sobre ese lugar. Si no, no. Efectivamente, y la profe Adriana lo estaba mostrando con el texto que escribió uno de sus estudiantes. ¿Cuántas cosas hay ahí que no había observado, que no había sido capaz de reconocer en el espacio? Entonces ahí de pronto hay una cotidianidad ingenua, yo la llamo así, una cotidianidad ingenua, porque pasa en el día a día, pero no es capaz de hacer una práctica socioespacial de ese lugar, porque no ha decodificado, no ha categorizado, no ha conceptualizado, y por ende no reflexiona sobre ello, y al no hacer eso no construye. O sea, el paisaje es un constructo y nosotros lo construimos, lo interpelamos, lo alteramos, pero para que eso pase tiene que ocurrir lo otro. Entonces yo diría que práctica socioespacial y práctica cotidiana es menos frágil la frontera. En práctica socioespacial hay mucha metodología, yo lo decía, el holograma socioespacial es muy valioso para eso, pero depende también de esa conciencia del ser en el espacio. Yo diría hasta ahí para darle paso a la propia Adriana. Gracias, Nubia, gracias. Adriana. Serei breve, Marcelo. Dizendo que eu tenho feito o empenho para voltar a Milton Santos, porque Milton Santos me ajuda a pensar as estruturas espaciais. Porém, essas estruturas espaciais são estruturas espaciais por nós lidas como espacializadas geograficamente, produzidas geograficamente. Nós lemos essas estruturas geograficamente. Então, eu volto a Milton Santos exatamente por isso, porque ele me ajuda a manter esse pé no chão e ter essa perspectiva de olhar esse mundo a partir de sistemas, de objetos e de ações, né? Por isso, eu diria que a distinção seria que a geograficidade é o modo, é a ciência lendo e a disciplina lendo essa espacialidade da geografia.
tá? De modo bem objetivo. Marcelo, não sei se ajuda, se respondi ou se confundi, mas enfim. Não, você tá foi bem? muito claro. E a pergunta do Alfonso, eu diria também ao encontro do que a Núbia falou, que a praxis cotidiana ela seria mais espontânea, menos arbitrária. Ela é a vida que o sujeito realiza antes de ter uma sistematização, de ter uma reflexão. E a praxis socioespacial seria essa intencionalidade educativa de olhar para a espacialidade geográfica, fazer uma leitura refletida, construir categorias, ler essa espacialidade por meio de categorias geográficas, tá? Ler a mesma região, por exemplo, olhando a partir da perspectiva do território, ou abordagem a partir da dimensão de lugar, de paisagem, né? Acho que é por aí. Perfeito. Obrigado, Adriana. Nós temos uma pergunta más, tenemos una consulta desde Venezuela, nos llega, y con esta ya cerramos. Tenemos un tiempo acotado para responder esta pregunta, pero necesitamos rescatarla, el profesor nos ha estado acompañando. Nubia, felicitaciones, te manda a decir el profesor José Armando, interesantes sus avances teóricos, pues aportan el rescate de conocimientos marginados por el establecimiento geográfico hegemónico. Te pregunto, ¿cómo proponer el fomento de la explicación de la cotidianidad geográfica cuando los currículum se aferran a transmitir contenidos geográficos? Se refiere a currículum más tradicionales. Esta pregunta la formulo pensando en un docente que enseña geografía, cuya labor pedagógica tiene mucho más que ver con los planteamientos que ustedes están señalando que con lo que aparece en las prescripciones curriculares. Vale, profe Marcelo, yo le estaba escribiendo en el chat porque dije, no va a dar tiempo, así que le agradezco. Yo llevo unos años dándole vueltas a esta idea, y es que nosotros tenemos que lograr que los licenciados y las licenciadas que salen, que formamos, reconozcan y comprendan los paradigmas y las epistemologías en geografía. Porque si eso no se conoce, no se sabe desde dónde se va enseñando. A mí en Colombia, yo les desmonto esto porque ellos dicen, los chicos llegan y dicen, no, es que no quiero ser positivista, y les demuestro que no, ni siquiera saben qué es el positivismo, porque no hacen análisis, porque no saben hacer un levantamiento de uso del suelo, porque no saben hacer una explicación en geografía. Y ahí les llevo el libro de Harvey, Explanation in Geography, ¿recuerdan? Teoría, leyes y modelos en geografía, en la traducción en español, que tiene ese capítulo tan maravilloso sobre la observación, y quedan casi que en consternación porque les digo, no saben. Yo creo que nosotros, profe Armando, tenemos que lograr que nuestros licenciados se formen con la claridad epistemológica que requiere la geografía. Si yo entiendo el paradigma de la geografía radical y su postura crítico-social, puedo entender cómo enseñar la ciudad desde esa perspectiva, o sea, el contenido es lo de menos. Pero si yo quiero y tengo claridad, por ejemplo, en los campos emergentes de la geografía, en la geografía de la vida cotidiana, priorizo otros aspectos en geografía. Si yo quiero hacerla del positivismo, la ciudad va a ser cuantitativa y la voy a medir y voy a hacer distribución, densidad poblacional, que eso también es necesario tenerlo claro, saber, como dice el profesor Montañez, el espacio mínimo y máximo en el espacio geográfico. Si quiero trabajar las geografías del miedo, las geografías y el ciberespacio, todas esas nuevas geografías, esos campos emergentes, tengo que tenerlos claros epistemológicamente, porque es que ahí entra concepto, fundamento epistemológico, categorías, metodologías, y desde dónde, pues yo no puedo hacerlo del barrio, de la vereda. Fíjense que el barrio, yo a veces les hago a los estudiantes este ejercicio, les coloco un barrio
y se los coloco, un grupo lo va a hacer desde el positivismo, otro lo va a hacer desde los radicales, otro lo va a hacer desde la geografía humanística, otro lo va a hacer desde la geografía de la cotidiana, otros lo van a hacer desde las geografías del género, otros lo hacen desde las geografías del miedo. En los campos emergentes cada vez que también hay caemos en lo que decía Milton Santos, hay que tener cuidado de que la geografía se nos vuelva ambigua en un mundo ambiguo, ¿no? Recuerden esa citación tan magistral que él dijo por ahí en el 95. Entonces, para mí la claridad está en eso, pero en eso adolecemos mucho en la formación de nuestros profesores. Gracias, Nubia. Adriana, si es que quisieras referirte. Rapidamente, professor o professor José Armando que perguntou? Sim? Sim. Só para comentar aqui, ou se faz o contrário, ou se trabalha uma perspectiva distante de uma epistemologia que a Núbia referia, ou então se transforma o cotidiano em senso comum, em um reporte à escola nova, em uma centralidade no aluno, o aluno, o interesse dele, o que ele quer, e não é para isso que o cotidiano se presta. Ele se presta como dispositivo, né, para a aprendizagem geográfica. É isso. Eu sei que nós estamos com o tempo aí. Okay. Muchas gracias. Todo bien, Adriana, con el tiempo. Estamos todavía, digamos, dentro de los parámetros de la planificación. Agradecerle a ambas porque yo creo que han sido introducidas muchas reflexiones, ¿no? Yo creo que este es un tema sobre el cual la educación geográfica tiene que seguir profundizando los temas de cotidiano. No es casualidad que sean ustedes dos las convidadas a este tema en particular, ¿no? Porque efectivamente son temas que tienen que marcar algún tipo de ruta de reflexión futura. No me queda más que agradecerles a ambas por estar acompañándonos esta noche. Envían saludos, ¿no es cierto?, desde Bogotá, el profesor Alexander, Daniel Neto, que manda, ¿no es cierto?, parabéns, noite de muito aprendizaje, muito obrigado a vocês y a todos los organizadores del evento virtual. Y, por cierto, el profesor José Armando manda un agradecimiento especial a Nubia, ¿no es cierto? Y entiendo también que hay saludos de Lana, la profesora Lana, y de Matías Lizama, enviándoles saludos a todos por estar hoy día acompañándonos. De verdad que muchas gracias. Les felicita el profesor Armando, expresándole sus felicitaciones por la calidad de la explicación, reveladora de planteamientos innovadores que enriquecen la discusión. Muchas gracias a todos quienes nos acompañan y nos encontramos ya en la próxima sesión de este trabajo, ¿no es cierto?, que estamos realizando en el ciclo. Adriana y Nubia, muchas gracias, y a todos los asistentes también. Abrazo. Gracias, profesor Marcelo, gracias, Adriana, por motivar estos espacios. Muchas gracias. Muito obrigada, Marcelo, por permitir esses encontros. Por supuesto, gracias, Adriana. Colega. Gracias, profe Adriana.